En tu vida, sea lo que sea, no estoy hablando de carreras rebuscadas, sino de lo que quieras hacer, estudia, prepárate y sé el mejor y te va a ir bien. Quiero invitarlos a que se conecten con Love Love todos los sábados a las 9 de la noche. Es un programa hecho con mucho amor, les va a encantar y nos encontramos ahí a través de Nativa. ¿Tienes alguna queja o denuncia? Infórmanos acerca del hecho. Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 978-358-743. Nativa nos conecta. Hola, soy Diego Gmin y te espero de lunes a viernes a las 9 de la noche en Hackeando la Política. Un espacio donde podrás entender la política de la forma más fácil y sencilla. Y por supuesto, de la mano de sus protagonistas. Nativa nos conecta. Perú Elige apoya a los electores a ejercer un voto informado. Soy Luis Taís y los espero todos los domingos a las 7 de la noche en Perú Elige. Nativa nos conecta. Soy José Miguel Alegría y te espero todos los sábados a la 1 de la tarde en The Gamer Show. Y por Nativa nos conecta.
Buenas tardes, ¿qué tal? Les saluda Carlos Anderson para presentar esta nueva edición del conversatorio del Instituto del Futuro. Hoy vamos a hablar acerca de la economía digital. Y para poder hacerlo con gente que realmente entiende lo que significa la economía digital, tenemos 3 invitados estrella. Enrique Mesones, presidente de Apesoft, que hoy día le voy a pedir que nos explique qué es exactamente Apesoft, pero soft viene de software, así que por ahí va la cosa. Alberto Cáceda, un viejo amigo, presidente electo de la plataforma tecnológica peruana, y Bruno Lizárraga, gerente de finanzas de NISAC, que sinceramente me parece bien interesante. NISAC es una casa de cambios de criptomonedas. Vamos a hablar de las criptomonedas, vamos a hablar de todo este tema de economía digital aquí en Nativa, el canal que nos acoge hoy día y que cada semana nos da la oportunidad de tener estas conversaciones en este conversatorio del Instituto del Futuro acerca de estos temas que normalmente no va a haber en otros medios, pero que son fundamentales para el futuro del país. Así que le doy la bienvenida a los 3 y voy de inmediato porque necesito poner las cosas en contexto. ¿Qué cosa entendemos por una economía digital y qué significa Apesoft? Enrique Mesones, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, Apesoft, les cuento, tiene más de 20 años, es el gremio de software, tecnología y ahora economía digital que agrupa realmente a las compañías acá en el Perú. Representamos realmente a un buen número de compañías peruanas. Y hablando de economía digital, bueno, el concepto realmente no es nuevo, pero sí se refiere a cómo utilizar las tecnologías de la información y comunicación para generar beneficios económicos y sociales para toda la población. No solamente generar nuevas formas de monetización, sino también cómo generar inclusión, ¿no? Llegando a esas poblaciones, por ejemplo, o esas minorías que no tienen esa capacidad para llegar físicamente a un sitio. O la diversidad, ¿no? Cómo llegar, por ejemplo, a la costa, a la sierra, a la selva, y la sostenibilidad. Ahora... Pero podríamos ponerle un poquito, digamos, de ejemplos claros para que nuestros televidentes y nuestros seguidores puedan entender bien a qué nos referimos con la economía digital. Sí, definitivamente. Imagínate, ¿no?, cómo podremos generar crecimiento económico y empleos que sean mejor remunerados y más calificados, utilizando justamente las tecnologías de la información y la comunicación, precisamente para crear beneficios económicos y sociales. Ahora, ejemplos de uso son bastantes. Imagínate Cancillería, por ejemplo, peruana, que tenga una nueva era de servicios consulares con firma digital, comercio exterior, ¿no?, que conecte a las MIPYME del Perú con compradores internacionales a través de ferias interactivas y digitales. Claro. La educación, que está dando la teleeducación, cómo conectar al estudiante, ¿no es cierto?, en plataformas interactivas con los profesores, ¿no? Cómo la banca pueda generar un virtual banking que conecte cara a cara, ¿no es cierto?, para realizar préstamos, obviamente con seguridad, donde acá tengamos, por ejemplo, la parte de biometría facial, que nos toma una foto, va a la RENIEC, nos identifica, y al identificarnos no solamente trae seguridad, transparencia, sino también trazabilidad. Entonces, los usos son múltiples, la verdad, que soporta al cliente. Imagínate hacer un clic, entrar a una plataforma como estas y la municipalidad, el gobierno que te den servicios, o entrar a una tienda de retail y por acá estar conversando, por ejemplo, con en este caso, el agente digital y tener acceso a las plataformas, a los videos, a los productos y por acá mismo conectarlo a un carrito de compra y pasarela de pago y generar obviamente esa monetización a través de ventas digitales. Son algunos ejemplos, pero claro, realmente se aplican a todas las industrias, Carlos. Perfecto. Yo recuerdo, por ejemplo, un buen amigo que venía sorprendidísimo de Corea y me contaba cómo mientras él estaba en el metro leyendo, ¿no?, él veía que los que estaban sentados a sus lados estaban muy apurados, haciendo clic, ¿no?, en sus teléfonos celulares, y llegaban, bajaban
y ahí nomás había un supermercado y estaba esperando ya con todas las compras hechas. O sea, mientras ibas en el viaje, ¿no?, hacían todas sus compras digitales y estaban esperándolos listos, ¿no? Es un ejemplo de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y después vamos a hablar de un poquito más de banca virtual y ese tipo de cosas, porque también hay riesgos inherentes, ¿no?, a todo este tema. Riesgos que conocemos en el mundo digital, el phishing y otros más que le voy a pedir, en particular quizás a Alberto Cáceres, que nos vaya explicando, que nos vaya educando, porque la idea es esa, ¿no? Compartir aquí y hablar de un tema que no es necesariamente del conocimiento de la sociedad, pero que todos tenemos que entender, tratar de aprender para poder beneficiarnos. Alberto Cáceres, cuéntame, Alberto, ¿en qué consiste esta plataforma tecnológica peruana y en qué medida realmente el Perú tiene posibilidades de ir expandiendo y creando bienestar a través del uso de las tecnologías? Gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, la plataforma se creó por una iniciativa de la Unión Europea y el que impulsó esa iniciativa en el Perú fue la Cámara de Comercio de Lima. En Europa hay como 24 plataformas tecnológicas donde unen a empresarios de diferentes industrias para que entre ellos definan una agenda de innovación, desarrollo, en conjunto, ¿no? De tal manera que ellos puedan, a su vez, unirse para crear una ruta para el desarrollo de las organizaciones. En el Perú, la plataforma tecnológica peruana, hemos juntado 5 grupos temáticos, el de software y servicio, donde lo dirige APESOF, casualmente APESOF parte de la plataforma. La otra es el de industrias creativas, robótica, industria 4.0, que ahí está a cargo del equipo de Fab Lab. Donde está nuestra amiga Delia, exacto, Delia Barriga, claro. Exacto, ¿no? El otro es el de comunicaciones, redes, interoperabilidad, y justo estamos en conversaciones con Initel para que ellos sean los que lideren. Actualmente lo está liderando el ingeniero Luis Montes. ¿Ya? Y el otro es industrias creativas, donde está nuestro gran amigo Harry Orsos, que es todo lo que es la promoción de la creatividad, ¿no? La economía de la creatividad, que es punto que también es parte de esta economía digital. El quinto es el de educación digital. En esta época de pandemia se ha visto más evidente la necesidad de poder tener este proceso de enseñanza-aprendizaje en forma digital. Entonces nos hemos enfocado primero en esos elementos. De hecho, en Europa tienen nanotecnología, biotecnología, medicina y todos esos temas, pero poco a poco nosotros, conforme vayamos identificando actores en los diferentes rubros, los vamos a invitar a que nos acompañen, porque la plataforma en realidad es una plataforma de articulación de actores. Nosotros, en primer lugar, no tenemos presupuesto y es casualmente la voluntad de articular a los diferentes actores para este desarrollo. Te voy a detener ahí. Nosotros no tenemos presupuesto. A ver, este es un esfuerzo privado, ¿verdad? Es un esfuerzo de mucha gente muy comprometida con estos temas. Y yo quiero llamar la atención de esto, ¿no? Porque la verdad que parece extrañísimo, ¿verdad? Que con todos los recursos que tiene un Estado moderno, en plena época de abundancia minera, no haya recursos para impulsar este tipo de actividades. No ha habido manera de que el Estado, a través de todas estos fondos concursables o de la interacción con el CONCITEC, puedan, digamos, apoyar esta plataforma. Bueno, lo que pasa es de que también estamos, primero tú sabes que son condiciones, de que tienes que tener cierta antigüedad, pero sí las empresas que conforman la plataforma están accediendo pues a estos proyectos, pero ahora el siguiente paso es ya como una red de empresas poder a través de la plataforma tecnológica sí tener una capacidad de poder invertir en todo lo que es el tema de desarrollo de capacidades y competencias, crear una red de mentores para que puedan apoyar en este proceso de la creación de agendas de innovación y desarrollo de cada rubro, ¿no? Por ejemplo, el presidente actual es Guillermo Pacheco.
es gerente general de Novatronic, y Novatronic está muy metido en el tema de banca. Entonces, cada empresa tiene ya un rubro, una identidad, pero falta todavía que podamos tener esos recursos para que la plataforma tenga así una independencia económica para poder continuar con este proceso de incentivar el desarrollo que nos hemos tomado primero con todo lo que es la parte de tecnología de información, comunicaciones, industrias creativas y lo que es la industria 4.0. Perfecto. Ahora, Bruno Lizárraga es gerente de finanzas de NIESAC, ¿no? Y Bruno, te doy la bienvenida. Tengo entendido que se trata de una empresa que hace, que es una casa de cambios de criptomonedas. Entonces, como aquí se trata también un poco de ir educándonos todos en esta nueva economía digital, te quiero preguntar antes que nada, ¿qué cosa es una criptomoneda? Muy buena pregunta. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Sí, yo me encargo de dirigir una casa de cambio de criptomonedas. ¿Qué es una criptomoneda? Es una forma de pago que tiene una seguridad, que es lo que está encriptado. De ahí viene el término criptomoneda. Es una moneda digital, ¿no? Que nos permite hacer intercambios muy sencillos, muy económicos y de tipo prácticamente inmediato, ¿no? Yo tenía entendido que en realidad son dos tipos, ¿no? Monedas digitales, monedas virtuales y criptomonedas, y que la diferencia entre una y otra tiene que ver con quién está detrás. ¿Estoy muy equivocado? No, va por ahí, ¿no? En realidad, hoy en día la economía ya es, desde hace un buen tiempo, una economía digital, ¿no? Los bancos te dicen, ok, tienes tantos soles en tu cuenta, pero en realidad ese es un número. Es una economía digital también, ¿no? Entonces, en ese sentido, las monedas también ya están digitalizadas, pero en el caso específico de las criptomonedas, viene por el tema de la encriptación, ¿no? De la seguridad que hay detrás y la tecnología, ¿no? Del blockchain, que es una tecnología de código abierto, donde cualquiera puede verificar las transacciones, ¿no? Ya, y la trazabilidad. Estamos hablando básicamente de Bitcoin, de Ethereum y de cuáles más. Así es, Bitcoin fue la primera. Hoy en día es más usada como reserva de valor. En realidad no es algo tan eficiente para usar de medio de pago, pero al tener una emisión limitada, o sea, hay una cantidad muy limitada de Bitcoins que van a existir, no van a poder existir más, se usa como reserva de valor. Hay más de 10.000 criptomonedas importantes o con cierta importancia hoy en día, y hay otras que se usan, son mucho más eficientes, digamos, como medio de pago. Incluso hay varias estables, ¿no? La más conocida es el dólar Tether, que le llaman, que es paridad del dólar. Un dólar Tether. Te permite entonces mucha más facilidad para hacer pagos. Claro, esto suena muy sencillo, pero en realidad es un poco más complejo, ¿no? Porque, por ejemplo, tú acabas de mencionar paridad. Imagino que te refieres tú a la paridad de poder de compra del dólar, ¿no? A eso te refieres, ¿no es cierto? Así es. Claro, que es un concepto que no es de fácil identificación, porque uno no puede ver, digamos, en las tablas, uno ve la cotización spot, ¿no es cierto?, del dólar y versus yen, o lo que tú quieras, ve la cotización forward, hacia adelante, pero entender dónde está la paridad es un concepto que implica una mirada de largo plazo, para comenzar, y una serie de factores. ¿Cómo hacen eso? Yo he trabajado en banca, trabajaba en Nueva York, en varios bancos, y al principio una de mis tareas era el economista jefe para América Latina, y una de mis tareas era hacerle justamente el seguimiento a la paridad de poder de compra de las monedas latinoamericanas. Pero te cuento que eso es una tarea muy compleja, uno, y dos, que depende de realmente de supuestos particulares acerca de cuál es el año base de comparación, en qué momento había una paridad, y a partir de ese momento, digamos, cómo es que va evolucionando esa determinada paridad. Entonces, ¿cómo hacen para, por ejemplo, en este caso específico, ¿no? Apostarle, porque imagino que se trata de eso, ¿no? Uno dice, la moneda tal está
por debajo de la paridad, la compro hoy, esperando que en algún momento, con esa tendencia a la mediana, ¿no es cierto?, regrese a su punto de paridad. ¿Me estoy equivocando o es más o menos así? No, los conceptos están perfectos, pero de hecho el dólar Tether, más que paridad, tiene el mismo poder adquisitivo del dólar o igual al dólar o sí al dólar. O sea, la curva del dólar Tether es plana, vale $1 siempre. Ok, está pegado. Es como un medio de cambio. Está pegado al dólar, es un peg, una moneda pegada como la que tenían los países asiáticos en algún momento. Ya, y dime, para que entienda un poco las personas, porque a mí me pregunta mucha gente, ¿no? Me dicen, ¿y es buena idea invertir en Bitcoin? ¿Es buena idea invertir en otras criptomonedas, ¿no? Y yo siempre les pregunto, les digo, a ver, ¿cuándo quieres invertir? Y me dicen, por ejemplo, no sé, $1,000, $5,000, ¿no? Entonces, la segunda pregunta que yo le hago es, ¿y no te importaría perderlas? Porque si no te importa perderlas, entonces anda y éntrale al negocio. Pero si para ti es importante esa plata porque te puede, no sé, es parte de tus ahorros fundamentales o lo que sea, entonces mejor no. ¿Hago mal en aconsejarles de esta forma? Está perfecto. De hecho, debe ser capital de riesgo, porque por naturaleza es muy variable, excepto estas monedas de paridad, pero o de estables, pero que son herramientas, ¿no? Básicamente el 99% de las inversiones en criptomonedas son en Bitcoin, en monedas que varían. Y como estadística, el Bitcoin puede bajar en 1 o 2 semanas hasta 75% y puede subir lo mismo, hasta eso como límite. Entonces, eso es lo que deberías estar dispuesto a perder con ese capital de riesgo y que también puedes ganar, obviamente, ¿no? Claro. Esa vieja relación entre mayor rentabilidad esperada está relacionada con un mayor riesgo asumido, ¿no es cierto? Que es bueno que la gente lo entienda porque a veces la forma como se presenta, ¿no? Es como que esto es una apuesta de una sola dirección, que no hay pierde, ¿no es cierto? ¿Sí? Y no es necesariamente así. Quiero regresar con Enrique Mesones, hablando de todo este esfuerzo, digamos, de carácter tecnológico, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo mucha curiosidad acerca de qué posibilidades tiene el Perú de replicar algo como lo que ha hecho Alibaba en la China, que ha creado una plataforma, por ejemplo, para que las empresas pequeñas y medianas puedan transar de negocio a negocio, un B2B, ¿no es cierto?, en una especie de zona de libre comercio electrónico, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de que pudiéramos armar algo parecido? Y no sé si conoces tú el ejemplo de Alibaba, Enrique. Sí, lo conozco. Mira, para que se den ese tipo de, en este caso, de unicornios, ¿no? Porque Alibaba es un unicornio realmente, tienen que existir una serie de pilares dentro de una economía en un país. Por ejemplo, la infraestructura dura, ¿no? Tenemos que tener una red de fibra óptica y conexión, inclusive satelital, que se debe establecer en todo el país para respaldar justamente el desarrollo de la economía digital. O sea, tenemos que tener conectividad. Eso es número uno. Lo otro es, hablamos de infraestructura suave. O sea, hay que implementar reformas en cuanto a leyes, normas y regulaciones que van a rodear esta economía digital y con seguridad, obviamente, cibernética, para que el Perú no pueda avanzar y responder efectivamente a los desafíos globales. O sea, son pilares que tenemos que lograr. Otra es la parte de una infraestructura de servicios interactivos. O sea, tenemos que tener instalaciones con servicios digitales que el gobierno proporciona a las empresas y a los particulares en todo momento, alcanzando a todo el Perú. Es importantísimo, ¿no? Que se promueva, por ejemplo, ¿no? Y habilitar a desarrolladores con ideas, a pensadores creativos con talentos, a diseñadores con especialidades al servicio de una multitud de casos que está basada en el tiempo de uso de las huellas dactilares de los usuarios en formato digital. O sea, hay que desarrollar servicios interactivos, promover para que ese talento comience a presentar soluciones. Hay que promocionar la economía digital. O sea, el gobierno
debe ser esto en todas las áreas y componentes de la sociedad, incluidas las empresas, nosotros. Entonces, ¿para qué? Para que los individuos se conecten con las empresas, presenten los proyectos y trabajemos de la mano con las agencias del Estado. Se tiene que educar al país, tiene que haber un formato de sociedad digital y eso tiene que ver con el tema de educar a todos los peruanos sobre cómo utilizar estas nuevas tecnologías de manera adecuada para mejorar la calidad de los entornos de vida, de trabajo, el bienestar y potenciando el capital humano. Y el último pilar para que se forme este tipo de unicornios tiene que haber un conocimiento digital, vale decir, tenemos que colocar información útil en formatos digitales que sean ampliamente accesibles. Acá en el Perú tenemos capital, vale decir, recursos humanos, recursos, gente que sabe programar muy bien, compañías que son líderes en sectores que inclusive están exportando ya servicios al exterior, pero se tienen que formar esos pilares para que estas compañías realmente puedan presentar, en este caso tener la plataforma suficiente para poder escalar no solo a nivel nacional, sino internacional. Porque la mirada siempre tiene que estar no solamente en mercados como Perú, sino en mercados del mundo. Y nosotros como APESOF estamos proponiendo precisamente una serie de iniciativas que están lideradas justamente a transformar digitalmente a las MIPYME del Perú y ayudarlas en su desarrollo tanto a nivel nacional para que vean al Perú como oportunidad y al mundo como mercado. Así que en eso estamos trabajando, Carlos. Sí, gracias. Pero me pregunto si no estamos, digamos, creando una pequeña isla, ¿no? Chiquitita, donde, por ejemplo, la conversación que acabamos de tener es entendida, donde efectivamente hay las posibilidades de alcanzar los recursos de carácter tecnológico, porque tenemos fibra óptica, pero la realidad del país es muy distinta, ¿no? ¿Por dónde empezamos de manera ordenada? Empezamos realmente por crear las condiciones de infraestructura dura como son la fibra óptica o el satélite, etcétera. Empezamos por el tema más blando, digamos, de educación, donde los chicos puedan aprender, por ejemplo, desde muy chiquitito a programar y cosas por el estilo, como se está haciendo en Gran Bretaña. ¿Por dónde empezamos? Porque tú sabes que yo soy un convencido de todos estos temas y me encanta además también escuchar la ambición con la que hablas, ¿no? Pero también soy un realista, ¿no? Y cuando visito colegios, regiones dentro del país, donde hablar de estos temas es hablar, pues, de latín antiguo, ¿no es cierto? Me pregunto realmente por dónde empezar, por dónde canalizar los esfuerzos. Mira, es una muy buena pregunta. No creo que exista una fórmula que te diga exactamente qué hacer. Creo que es importante que existan esfuerzos del sector público, del sector privado, de la academia, de los gremios, que impulsen cada uno con su capacidad. Primero que todo tiene que haber sinergias, tenemos que trabajar de la mano. Yo creo que eso es algo muy importante que en el Perú se tiene que dar. Cómo trabajar de una forma colaborativa y participativa que permita justamente utilizar la infraestructura que ya existe, acceso en este caso a financiamiento, acceso a los recursos que existen. Para mí es un tema de el sector privado tiene que hacer lo suyo, no tiene que definitivamente presentar propuestas innovadoras. El tema de la innovación en el Perú creo que es muy importante. El tema de la infraestructura dura y suave tiene que hacer. Si no hay fibra óptica, si no hay esa conectividad a nivel de país, no vamos a poder llevar servicios, solo nos vamos a quedar en las ciudades. Entonces, esto tiene que ser de carácter nacional. Si no existen las leyes, las normas y regulaciones que rodean esa economía digital, nos vamos a quedar limitados. Normalmente la tecnología siempre va más rápido que la política. Entonces, tenemos que trabajar en eso. Yo creo que es importantísimo, por ejemplo, que hay que educar a nuestros líderes, a nuestros congresistas, para que precisamente saquen buenas leyes que acompañen justamente el desarrollo de esta economía digital. Y obviamente generar una serie de
propuestas de innovación, como lo está haciendo el Perú con ProInnovate, etcétera, que promocionen justamente este tipo de soluciones del ecosistema, en este caso digital, que permita la presentación, ¿no es cierto?, de proyectos de impacto, de alto impacto. Yo creo que deberíamos hacer un pacto nacional donde tenemos que trabajar de la mano juntos en base a un propósito, ¿no? Y que la innovación sea ponernos acá en la frente la etiqueta de innovación y poder generar y capturar nuevo valor en nuevas formas a lo largo de la cadena de valor. O sea, tenemos que enseñar esto y yo te digo que desde primaria, claro, cómo realmente despertar a los niños para que aprendan a codificar, que aprendan qué es la innovación, de forma que cuando entren a la universidad inclusive tengan, mira, la educación tiene que cambiar, tienen que haber propuestas que apunten a los trabajos del futuro. Yo a veces pienso, por ejemplo, esos radiólogos en Europa se acaba de aprobar la inteligencia artificial que ya le quitó el trabajo a los radiólogos. Sí, sí. Yo me imagino. Y a los contadores, exacto. Tiene que haber una reforma estructural, Carlos. De acuerdo. Después vamos a regresar un poco por el tema de leyes, porque, como tú sabes, entre otras cosas, soy congresista de la República, así que ahí puedo tener algunas ideas, digamos, o puedo recibir algunas ideas de leyes que podrían ayudar a hacer realidad este sueño que creo que aquí colectivamente tenemos de llevar a la economía peruana al siglo XXI, ¿no es cierto? Alberto, tú estás familiarizado, digamos, con la forma como Estonia, si no me equivoco, que es el país que ha logrado que casi el 100% de los servicios que da el Estado estén total y absolutamente digitalizados, ¿no? Si conoces el tema, ¿podrías contarnos un poco cómo lo hicieron y en qué medida podría ser esto relevante para el Perú? Gracias. Retomando un poquito lo que dijo Enrique, ¿no? El tema del pacto por el desarrollo y todo lo que es el tema de influencia de la educación. Estonia, en primer lugar, que es un país que viene pues, de un proceso de separación de la Unión Soviética y pasaron por todo un proceso de cambio en el cual ellos hicieron una gran reforma, empezando por el tema educativo, el tema sistémico. Han llegado a lograr casi un 99% de digitalización de los servicios que actualmente ellos tienen, ¿no? Entonces, prácticamente lo que ellos han logrado desarrollar es un Estado completamente digital, con temas novedosos. Inclusive uno puede hacerse ciudadano digital de Estonia y uno paga un promedio de $700, $800 al año, pero se convierte en ciudadano de Estonia, donde prácticamente, claro, sí, tú puedes agarrar y abrir tu empresa en 24 horas y tener una empresa de Europa. ¿Cuál es la teoría de lo que ellos están queriendo hacer? Es en realidad, quieren ellos decir, si podemos tener, si son como 1 millón y pico de ciudadanos, no es tan grande tampoco el país, y lo que ellos dicen es, si que nosotros podemos tener 10 millones de ciudadanos exteriores, vamos a poder lograr que nuestros ciudadanos físicos ya no paguen impuestos, ¿no? Y quieren crear una nueva cultura, así como estamos hablando del metaverso de Mark Zuckerberg, crear nuevos panoramas, nuevos horizontes. Ellos ya controlaron, ya tienen todo el tema de la digitalización a portas. Entonces lo que hacen ellos es, dicen, oye, ahora veamos de nosotros ser ciudadanos del mundo. Y ese es algo, creo que cuando tú, el tema central que es la economía digital, si vemos cuánto han comprado Twitter, $45 mil millones, y cuál es el valor de la riqueza en la minería peruana, estamos hablando de $50 mil millones, ¿qué está pasando, no? En realidad lo que pasa es que la economía digital tiene la capacidad de poder ser exponencial. ¿Qué significa, no? Mientras que nosotros estamos vendiendo 1 tonelada de oro, entregamos el oro, nos pagan y nos quedamos sin oro. La economía digital, yo hago un Facebook, hago un Twitter
y ese Twitter lo replico las veces que yo quiera y no pierdo el valor original. Entonces, ante ese fenómeno, de hecho, la apuesta hacia todo lo que es la parte de la nueva, esta sería pues, se está hablando del Web 3.0, toda la que es la parte industria del valor, y ya cuando hablamos de las criptomonedas, también se está creando bajo la base de los activos digitales, y los activos digitales me crean un nuevo horizonte. La vez pasada pues hubo una persona que hizo un dibujo como un activo digital y llegó a cotizarse en $60 millones, ¿no? Un dibujo que había hecho con respecto a un evento, pero llegó a tener esa cotización. Significa que ahora con las criptomonedas podemos crear ya no el concepto tradicional de bienes y servicios, sino un concepto más orientado a generar nuevo valor. Cuando hablamos de la generación de valor, la cadena de valor compartido, ya ahí si recordamos lo que dice pues Porter y Kramer, ellos propusieron todo el tema de la cadena de valor compartido, donde ya la empresa no tiene que hacer el tema de responsabilidad social porque lo tiene que cumplir. No, porque es algo que tiene que estar nato en su cultura, porque si no hace que crezca la comunidad a la cual está sirviendo, él va a estar limitado también en su mercado. Entonces, claro, que es uno de los temas, que es uno de los temas, por ejemplo, sí, que hubiera cambiado la naturaleza de las relaciones entre las mineras y los comuneros si se hubiera aplicado desde un principio, ¿no es cierto?, esta idea del valor compartido en la minería. Yo quiero resaltar algunas de las cosas que tú acabas de decir. Mira, un poco para que le quede claro también a nuestros televidentes, ¿no? Tú estás hablando justamente de una forma distinta de crear muchísimo valor. El ejemplo más claro ahorita es el de Twitter, ¿no? ¿Cómo es posible que una creación, digamos, de carácter intelectual, tecnológico como Twitter, que no tiene activos, que no tiene básicamente nada más que la idea, puede ser adquirida por $44 mil millones, ¿no? Para que lo pongamos esto en contexto, esto es más o menos ¿qué? El 70-80% de las exportaciones peruanas. ¿Ah? En una sola transacción. O por ejemplo, cuando Facebook compra WhatsApp, ¿no?, que es una empresa justamente que fue creada en Estonia por unos cuantos muchachos, y que cuando se vende a Facebook tenía solamente 57, si no me equivoco, empleados, y que sin embargo se compró por $17 mil millones, ¿no? Lo que tú estás apuntando es algo también a lo que yo apunto, que es que entendamos que en el mundo hay muchas posibilidades de crear muchísimo valor, de multiplicar el Producto Bruto Interno, ¿no? Convirtiéndolo más bien en Producto Bruto Intelectual, ¿no? Que ese PBI signifique utilizar el cerebro, ¿no es cierto? Porque la verdad es que tenemos ya muchísimos ejemplos del valor que eso tiene. Y vamos a volver por alguno de estos temas que tú has tratado, Alberto. Muchísimas gracias por ir aclarándonos el panorama. La banca digital en general, o en general el uso de los servicios financieros a través del mundo virtual, tuvo un efecto, digamos, o un cambio fundamental con el COVID-19. Hasta antes del COVID-19 el número de transacciones en el Perú, ya sean por internet o por billetera digital, etcétera, era muy pequeño. Pero la necesidad, el estar encerrados, nos llevó, digamos, a tener que utilizar estos nuevos medios de pago, ¿no? Y de transar financieramente. Pero eso ha llevado asociado también un aumento de los fraudes, del phishing, de la sustitución, digamos, de páginas legítimas que parezcan que es tu banco y tú no crees que está en su banco y resulta que no es tu banco y le estás transfiriendo plata en realidad a un delincuente. Eso se ha multiplicado a morir, ¿no? Me pregunto, Bruno, ustedes antes de empezar la idea de crear una casa de cambios de criptomonedas, ¿cómo han trabajado todo el tema digamos, de seguridad para evitar este tipo de situaciones de fraude que hay muchísimo hoy en día en Internet?
Sí, es muy cierto y la criptomoneda de cierta manera te expone, ¿no? Al ser un mercado alternativo, vamos a llamarle, ¿no? De hecho, hay ciertas cosas que te permite la transabilidad que tiene el blockchain para que tú tengas cierta seguridad. Por ejemplo, si a mí alguien me da su cuenta de banco, yo no puedo ingresar su cuenta de banco y ver sus movimientos, pero en lo que es las criptomonedas sí. Cuando alguien me da su dirección para yo hacerle un depósito de criptomoneda, yo puedo en un explorador de bloques ver todas las transacciones que han habido de entrada y de salida a esa dirección. Y por lo tanto, por lo menos saber cuánto más o menos mueve esta persona, o sobre todo que no sea una billetera nueva, por ejemplo, que recién la han creado, ¿no? Entonces, lo que tienen las criptomonedas es que te dan cierta transabilidad y datos abiertos, a pesar de que tienen un tema de anonimato, ¿no? Es una dirección lo que tú ves, no el nombre de una persona. Bueno, porque justamente por ahí viene también el tema, que hoy en día también se explota mucho, que es el lavado de dinero a través de estas mulas electrónicas, ¿no? Cierto, eso también se presta y hay que estar al día con estos temas para no exponerse, ¿no? Por ejemplo, nosotros como Casa de Cambio hemos ido evolucionando nuestras medidas y nuestros protocolos de atención, ¿no? Hoy en día solamente recibimos transferencias bancarias, no recibimos depósitos por ventanilla a nuestras cuentas, de manera que ya el banco está teniendo previamente la función de filtrar estos fondos, ¿no? Así es. A pesar de eso, igual llevamos un registro, ¿no?, de todas las operaciones. Entonces ustedes realmente están, digamos, como que pegados al banco y haciendo un piggyback. Están, digamos, aprovechando el hecho de que el costo fundamental, digamos, de filtro lo hace el banco, ¿no? Me equivoco. Así es. Entonces el modelo de negocio es así, entonces por eso que ustedes pueden ofrecer costos más bajos, ¿no? ¿Y cuál es la motivación, digamos, en general de las personas para cambiarse, por decir, ¿no?, de bitcoins a Ethereum o alguna de estas otras monedas, de criptomonedas? ¿Cuál es el juego? ¿Cuál es la lógica? O sea, ¿cómo estableces tú y cómo puede ver un inversionista? Porque imagino que lo ves desde esa perspectiva, ¿no? El comportamiento de los tipos de cambio cruzado, digamos, que habrían y que te permitirían de alguna forma especular por qué dirección van. Claro, mira, en realidad las monedas que no son Bitcoin se les llaman altcoins, monedas alternativas, son aún más volátiles. Entonces el atractivo es justamente eso. Mientras que hablábamos de que Bitcoin podía ganar o perder 75% de su valor en un par de semanas, las altcoins pueden ganar o perder 90% de su valor en un par de semanas. Claro. Entonces tienes la posibilidad de ganar más, pero también puedes perder más, y es algo que los inversionistas deben considerar al usar altcoins. Claro. Otra cosa que se usa mucho son estas monedas estables para refugiarse. Es decir, hay momentos en que el mercado está más o menos cíclico, variando un pequeño porcentaje para arriba o para abajo, pero hay momentos en que se mueve fuerte y uno se puede refugiar en las monedas estables. Claro, son monedas de cobertura, digamos. Pero estamos hablando, te das cuenta que yo más o menos puedo seguirte la pista, pero eso ha sido porque yo he trabajado, ¿no?, en un trading floor, en una mesa de negociaciones, digamos, y algo he podido aprender, pero me pregunto cómo hace la persona más o menos, digamos, que no tiene ese nivel de información, ¿qué la motiva para transar criptomonedas hoy en día con la limitada información, limitada experiencia que hay y todo lo demás? Y en qué volumen, de qué volumen estamos hablando, etcétera. Una cosa que sí quiero resaltar, Bruno, y te agradezco mucho, es que quizás a partir, quienes estén viendo esta conversación y han estado interesados en las criptomonedas, por lo menos hoy día han escuchado algo que casi nunca escuchan, porque yo veo la publicidad en Facebook, veo la publicidad en LinkedIn y otros medios, y pareciera pues siempre es una publicidad que invita a que la gente venga, invierta en bitcoins, invierta en todas estas otras criptomonedas, como que no hubiera ningún riesgo. Y hoy día
ha quedado claro, ¿no? Los niveles de riesgo a los que se exponen. Evidentemente, la contrapartida es que pueden ganar una tonelada de dinero también, pero es más o menos como jugar a la tinca todos los días, ¿no? ¿O no? Sí, hasta cierto punto, ¿no? Realmente hay gente que hace trading y puede ser muy buena, pero jamás es 100, ni 90, ni 80%, ¿no? Un muy buen trader, no sé, quizá 2 de cada 3 veces acierta. Entonces, definitivamente es algo que hay que estar preparado y que hay que saber manejar, y que mucha gente se mete con otra expectativa, ¿no? Claro. Definitivamente hay bastante riesgo de por medio. Perfecto. No, muchísimas gracias. Enrique, yo quiero seguir explorando un poco las posibilidades que tiene un país como el Perú de realmente explotar, ¿no? Una economía digital. Desde el punto de vista, digamos, de aumento de la productividad, ¿cómo podrías tú convencer a un gremio de microempresarios o empresarios de la micro y pequeña empresa y de la mediana empresa que es importantísimo, digamos, que traten de replicar sus negocios físicos en negocios tecnológicos o virtuales, ¿no? Porque eso tiene un argumento de productividad. Sí, no solamente de productividad, sino de competitividad. Okay. Yo te diría que los países, que las empresas que no se transforman en digital, corren el riesgo de perder competitividad, ¿no? O sea, por ejemplo, si miramos la lista de los 30 países más competitivos del mundo y los 30 países más tecnológicos, vemos que 23 países coinciden en ambos. O sea, existe una correlación entre la competitividad y la tecnología, que es muy importante. Entonces hay que invertir en tecnología. Pero ahí hay causalidad, o sea, la tecnología te lleva a la mayor competitividad, o la mayor competitividad te lleva a la adopción de mayores tecnologías. Es una buena pregunta. En este caso hay una correlación entre ambos, ¿no? Entre la competitividad y la tecnología. Yo creo que en países como los nuestros, por ejemplo, hay, digamos, producto de, por así decir, el tráfico. El tráfico le quita a los empresarios 3 horas al día. ¿Qué pasaría si le devolvemos por lo menos 2 horas al día para que las pueda dedicar a más trabajo o a otras actividades, ¿no? Entonces, Y allí, por ejemplo, en ese caso específico, mira, qué bueno que lo hayas traído, ¿no? Reconocer que el tráfico tiene un costo, ¿no? Yo he leído acerca, por ejemplo, de algunos, en una empresa, no recuerdo exactamente en qué estado, creo que de repente en Boston, en Estados Unidos, que lo que hizo fue crear unos algoritmos que le permitía, a través de Google Maps, ver exactamente por dónde iban las rutas, ¿no es cierto? Sobre todo de los camiones de transporte y cosas por el estilo, y logró optimizarlo de manera que el tiempo promedio, digamos, disminuyó significativamente, y eso implica una mayor productividad. ¿Algo así se puede hacer, por ejemplo, para entender el caos limeño, o no? Yo creo que sí. Por ejemplo, yo siempre lo he dicho, la persona que saque a diario 1 millón de carros, ¿no es cierto?, de circulación, y elimine esas de 3, por lo menos que baje a 1 hora el tráfico al día perdido, o se convierte en alcalde o se convierte en presidente del Perú. Entonces las soluciones tecnológicas lo permiten. Por ejemplo, el tema del teletrabajo. No, la pandemia nos puso de rodillas y gracias a la tecnología hemos podido conectar a la empresa, ¿no? Para hacer que las diferentes áreas de negocio como recursos humanos, marketing, ventas, puedan trabajar y seguir dándole servicios, en este caso, ya sea en formato B2B o B2C al consumidor final. Entonces, yo considero que estamos yendo hacia un formato híbrido, donde lo físico y lo digital se vuelven uno solo, y ese formato híbrido va a dar más servicios que antes. O sea, y cuando hablamos de servicios digitales, ¿no? Que básicamente son, o sea, esos trámites que son ese intercambio de información o pagos que se hacen a través de la Internet. Entonces,
si generamos soluciones, ya no solamente a nivel de la clásica Internet, que es una página web, yo creo que estamos yendo al modo ya del web 4.0, donde ahora, por ejemplo, comunicación en tiempo real, Carlos, estamos conversando, Alberto está en una parte de Lima, Bruno quizás en el extranjero o en Lima, yo podría estar en otra parte del mundo conversando acá, pero no solamente teniendo comunicación en tiempo real, sino que ahora podemos integrar, por ejemplo, las páginas web que se vuelven interactivas, podemos poner un canal de televisión para ver películas o deporte, podemos hacer transacciones. Nosotros en APESOF, por ejemplo, tenemos un proyecto que estamos a punto de terminar, donde en ambientes digitales como estos estamos integrando todo el tema de biometría, de tal forma que te tomo una foto, lo contrasto con la RENIEC y en medio segundo te valida como ciudadano peruano. Ok, eso, por ejemplo, esto último que acabas de decir, si más no me equivoco, se conoce como RegTech, ¿no? Que es el Regulation Tech, el uso de la tecnología en temas relacionados con la regulación. Que es justamente parte de la gran revolución en materia administrativa gubernamental que necesitamos, ¿o me equivoco? No, sí, y nosotros tenemos una propuesta ya concreta y aterrizada que la hemos venido trabajando, donde la idea es que no solamente se genere seguridad y transparencia, sino trazabilidad. Imagínate que hoy día, ¿no es cierto?, una persona quiere abrir una compañía, quiere formalizar su compañía. En vez de ir físicamente, ¿no es cierto?, a uno de las instituciones del Estado, hace un clic, va a entrar a una sala digital como esta, hay un agente digital del Estado que te saluda, te dice, bienvenido señor, ¿en qué lo puedo ayudar? Y le dice, ¿sabes qué? Quiero formalizarme. No se preocupe, te pasa a otra sala donde hay un abogado digital, un notario digital, te hacemos la biometría en medio segundo, te autenticamos y ahí generamos la trazabilidad. Okay. Acá mismo. Escúchame, por favor, eso ya no lo reveles más, es un proyecto mío, así que, Enrique, tenemos que conversar después fuera de cámaras porque yo creo que esa es la gran revolución que necesita el país, ¿no es cierto? Cómo pasamos de la informalidad a la formalidad sin multiplicar los costos, pero sin tampoco, digamos, crear incentivos perversos, por ejemplo, para profundizar una economía, digamos, subterránea, una economía negra, que es lo que tenemos hoy en día, ¿no? Y para evitarlo, es clave lo que tú acabas de decir, el hecho de que podamos reconocer y podamos validar que quien dice que es, ¿no es cierto? Y podamos hacer estas cosas. La verdad que tú acabas de escribir algo que me ha hecho soñar, Enrique. No solamente eso, hay que ver cómo esto va a generar beneficios para el Estado, para las personas y para las empresas. Para el Estado, por ejemplo, ¿no? Cómo facilitar la integración de la información. Perfecto. ¿No? Cómo reducir los costos operativos, ¿no?, para el Estado. Genial. Y así para las personas y para las empresas también. Bueno, muchísimas gracias a los tres, a Alberto Cáceda de la Plataforma Tecnológica Peruana, a Bruno Lizárraga de NIESEC, esta empresa que hace casa de cambios, digamos, de criptomonedas, y a Enrique Mesones, presidente de APESOF. A los tres, muchas gracias además también por su tremendo entusiasmo y por estar en la frontera de este cambio tecnológico que el país requiere. Yo soy Carlos Anderson, nos vemos muy pronto aquí en estos conversatorios del Instituto del Futuro. Muy amables.